Buenas tardes. Siguiendo el tema de medidas de dispersión, vamos a continuar con los ejercicios prácticos. Este primer ejercicio es para datos agrupados en una tabla de frecuencias. Ejercicio 1. La oficina de correos peruana Serpos va a trasladar paquetes de distintos pesos a sus destinos finales. Dichos paquetes son compras online que vienen del extranjero. Entonces, Serpos debe elegir vehículos adecuados según el peso de los paquetes. Entonces, nos piden hallar si el promedio de estos pesos es representativo. ¿Y cómo se va a hallar el promedio representativo? Se va a hallar con el coeficiente de variación. Entonces, para hallar el coeficiente de variación, nosotros sabemos que ya lo vimos en la parte teórica, de que tenemos que tener la desviación estándar y tenemos que tener la media. Y para tener la desviación estándar, tenemos que tener la varianza. Entonces, ya nosotros hemos visto cómo se hallan estas medidas de dispersión para datos no agrupados, pero para datos agrupados es similar, simplemente que es con una fórmula y con una serie de pasos que vamos a seguir para hacerlo de una manera más práctica. Entonces, lo primero que se hace es hallar la media. Entonces, ¿cómo se hace para hallar la media en una tabla de frecuencias con datos agrupados? Primero que nada, como haciendo un repaso, vamos a repasar algunos términos algo rápido. ¿Qué se entiende con este primer intervalo? Se entiende que los paquetes cuyos pesos estén entre 5 y 8 kilos, ¿cuántos son? Vendrían a ser 7. O dicho en otras palabras, es de que hay 7 paquetes que sus pesos están entre 5 y 8 kilos. Vamos a hacer otro. Entonces, por ejemplo, en ese intervalo, ¿cómo se interpreta? Se interpreta que hay 9 paquetes cuyos pesos están entre 14 y 18 kilos. Eso más que nada para reemplazar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es hallar la media. ¿Y cómo se halla la media para datos agrupados? Es una fórmula que es la multiplicación de las marcas de clase por las frecuencias entre el número total de datos. ¿Cómo es eso? Vamos a comenzar. Nosotros partimos con esta premisa. Tenemos estos datos acá. A partir de ello vamos a vamos a hallar lo que se necesita para la media. En primer lugar, necesitamos tener la marca de clase. Ya lo explicamos en el video de teoría de la clase anterior, pero lo volvemos a repasar. La marca de clase se halla con la semisuma de los límites del intervalo. O sea, por ejemplo, en este primer intervalo, ¿cuáles son los límites? Los límites son 5, a ver un toque, 5 y 8. ¿Yo qué hago con ese 5 y ese 8? Hago la semisuma. 5 más 8 entre 2. 5 más 8 entre 2. ¿Y cuánto me da 5 más 8 entre 2? 5 más 8 es 13 entre 2, 6.5. 6.5. Entonces, de esa manera se halla la marca de clase para el primer intervalo. Entonces, nos sale que la marca de clase para el primer intervalo es 6.5. Aquí está el 6.5 y es lo que hemos puesto acá. 6.5. A ver, como repasando, vamos a hallar del último intervalo de la marca de clase. 20, 23. ¿Cómo se halla la marca de clase? Es la semisuma, o en otras palabras, la suma de los límites, que es 20 y 23 entre 2. 23 ya está. Y eso nos da 21.5. 43 entre 2. 21.5. ¿Y de dónde salieron ese 20 y 23? Como les dije, son los límites inferiores. Aquí está. 20, 20, 23 y 23. Entonces, y acá está el 21.5. 21.5, 21.5. Entonces, lo que se tiene que hacer es hallar las marcas de clase que se representan con este X acá, para todos los intervalos. Luego de hallar la marca de clase, lo que se tiene que hacer es multiplicarla por la frecuencia.
Aquí está. Por ejemplo, la frecuencia está denotada por F. Entonces, como decíamos, la frecuencia se denota por F y la media y la marca de clase se denota por X. Entonces, ¿cuál es el paso para hallar, el siguiente paso para hallar la media? Entonces, ya como hemos hallado la marca de clase, lo que sigue es multiplicarla por la frecuencia. Entonces, acá la tenemos la frecuencia del primer intervalo es 7, su marca de clase es 6.5, y la vamos a multiplicar. 7 por 6.5 nos da 45.5. Y lo mismo se hace para todos los intervalos que tenemos acá. 4 por 9.5 nos da 38. 6 por 12.5 nos da 75. Aquí está. 75, 38. Punto acá. Y así se hace con el resto de los intervalos. Entonces, ¿cómo se hallan los datos de esta columna? Los datos de esta columna se hallan multiplicando la frecuencia del 7 por el 6.5 y nos da 45.5. Ya lo estamos explicando. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Para hallar la media, lo que se tiene que hacer es sumar todos los valores que nos dan que nos dieron en esta columna. Entonces, vamos a sumar 45.5, 38, 75, 139.5, 74 y 129. Y la suma de todos estos valores, nos va a dar 501. Aquí está. 501, 501. Eso, el 501 entonces, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la suma de todos los valores que nos salieron acá. Entonces, como paso final, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a dividir, para hallar la media, vamos a dividir el 501, que es, acá está, 501, entre el total de datos. ¿Y cómo se halla el total de datos? El total de datos es 36. ¿Y cómo hallamos 36? Es la suma de todos estos valores, de las frecuencias. Entonces, eh, como decía, para hallar la media, vamos a dividir 501 entre 36. Y dividiendo 501 entre 36 ya con la calculadora nos va a dar 13.91. Y esa vendría a ser para hallar la media. Listo. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es, vamos a hallar el coeficiente de variación. Pero para hallar el coeficiente de variación, primero necesitamos hallar la varianza. Entonces, para esto, como es datos agrupados, vamos a usar la fórmula para hallar la varianza. Y los pasos prácticos, ¿cuáles son? Vamos a restar el valor que nos da en la marca de clase, el valor que nos da en la marca de clase, con los valores de la media. Entonces, ¿la media cuánto nos había salido? La media nos había salido 13.91. Entonces, aquí lo dejo como texto. La media nos había salido 13.91. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, tenemos nuestra marca de clase en el primer intervalo, que es 6.5. Lo que vamos a hacer es dividir, es restar. Vamos a restar acá. El 6.5 menos el 13.91. Entonces, al restar eso, nos va a dar 7.41. Y ese 7.41 que está acá, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, 7.41 por 7.41 nos va a dar 54.9. Y eso es lo que muestro acá. 54.9. Entonces, lo hago de nuevo para otro intervalo para que se entienda mejor. Entonces, de nuevo, vamos a hallar para esta cuarta columna. ¿Cuánto nos salió en la marca de clase? 18.5. ¿Y cuánto es la media de todo? O sea, la media siempre va a ser 13.91. Eso ya lo hallamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, restamos 18.5 menos la media, que es 13.91.
13.91. 18.5 menos 13.91. Eso nos sale 4.59. 4.59. Y ese 4.59 lo vamos a elevar al cuadrado. Un segundo. Lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí está. Y 4.59 al cuadrado vendría a ser 21.06. 21.06. Y eso es lo que vendría a estar acá. 21.06. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar el valor de esta columna para todos los valores que están en la marca de clase. Listo. Entonces, ya tenemos todos los valores de, o sea, resolviendo, nos dan todos estos valores. Entonces, ahora lo que toca hacer es multiplicar a todos esos valores por la frecuencia. Entonces, eso está acá. A ver, un segundo. Todo lo que ¿cómo vamos a hacer? Vamos a, o sea, hasta acá estamos, hasta acá ya tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Es multiplicar a todos esos valores que están acá, en este último que hemos hallado. Todos estos valores los vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la frecuencia. Por ejemplo, en el de acá. En el primer intervalo, 7 por 54.9. ¿Cuánto nos da? Nos da 384.3. Aquí está. De nuevo, para otro intervalo, por ejemplo, para este. 6 por 1.98 nos da 11.88. Y así se va a hacer para el resto de los intervalos. Entonces, ya al tener todos estos valores de acá, lo que sigue es hacer una suma. Sumamos todos esos valores y nos va a dar 926.46. O sea, sumamos el 384, 77, el 11, el 22, el 84 y el 345. Y nos dan 926. Y ya para hallar la varianza, lo que tenemos que hacer es dividir ese 926.46 que nos ha salido, el que está acá, ¿entre cuánto? Entre la cantidad de datos. Y como dijimos, la cantidad de datos era la suma de frecuencias, que ya lo habíamos hallado, que estaba acá. 36, 36. Dividimos esos dos y nos sale 25.735. Entonces, ya hallamos la varianza. ¿Y cómo se hallaba la desviación estándar? La varianza es acá, 25.735. Esa es nuestra varianza. Y ahora lo que sigue es hallar la desviación estándar. ¿Cómo se halla la desviación estándar? Simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. En este caso, nuestra varianza era 25.735. Le sacamos la raíz cuadrada y nos sale 5.07. Y ese vendría a ser la desviación estándar. Y ahora finalmente se halla el coeficiente de variación. ¿Cómo se halla el coeficiente de variación? El coeficiente de variación viene a ser la división entre la varianza, la desviación estándar y la media. En este caso, la desviación estándar nos salió 5.07 y la media nos había salido 13.91, que fue lo primero que hallamos en el primer paso. Todo esto lo podemos multiplicar por 100% para ponerlo en porcentaje. O lo podemos dejar en decimal. Entonces, multiplicando esto, nos sale 36.44%, o simplemente lo podemos dejar como 0.364. Ya depende cómo ustedes lo quieran mostrar. El de acá y el de acá vendría a ser lo mismo, y es correcto. Entonces, como nuestro coeficiente de variación nos salió 36%, entonces este coeficiente es mayor a ¿cuánto? Al 25%. Es mayor al 25%. Entonces se concluye que los datos son muy dispersos. Entonces la media que hemos sacado no es representativa. Entonces se tiene que ver otros parámetros para escoger a qué vehículos vamos a elegir. Pero ¿qué pasa si nos salía un coeficiente de variación, por ejemplo, 10%? Como 10% es menor a 25%, entonces la muestra sí sería representativa. En este caso, como nos salió 36% y 36% es mayor que 25%, entonces la muestra no es representativa, la media. Y eso vendría a ser para el problema 1 de la parte práctica. Ahora vamos a resolver el problema 2,
que es algo más simple, pero que tiene que ver con datos no agrupados. Lo primero que hicimos fue para datos agrupados. Entonces aquí, más que nada, para recordar los conceptos que ya vimos la clase pasada, es que nos dan los siguientes datos. Nos dan estos datos de acá, son de una población, y, por ejemplo, edades puede ser. Entonces nos piden hallar la varianza y la desviación estándar. Más que nada, como que para repasar los conceptos que ya hemos visto para datos no agrupados, que también es importante. Entonces, acá lo primero que se hace es ordenar de menor a mayor. No es un paso obligatorio, simplemente lo hice para mantener el orden, pero ya si ustedes gustan, no lo ordenan de mayor a menor. Se ordenan los datos y lo primero que se hace es calcular la media. ¿Y cómo se calcula la media? La media se calcula hallando la suma total de todos los datos entre la cantidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuánto suma 9 más 11 más 11 más 12 más 13 más 15 más 15 más 16 más 19 y más 19? ¿Cuánto suma en total? A ver, suma 140. 140. El primer paso es hallar la suma. Segundo, ¿qué se hace? Se cuenta cuántos datos son en total. Entonces aquí contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, tenemos 10 datos. Y lo que se hace es ahora la división. 140 entre 10 y nos sale 14. Eso vendría a ser para hallar la media. Una vez hallada la media, lo que se tiene que hacer es, para hallar la desviación estándar y la varianza, se tiene que hallar una fórmula que ya le hemos explicado en la parte teórica, pero acá lo estamos explicando por paso para que lo entiendan mejor. Entonces, ¿qué se hace? Acá están todos nuestros datos que tenemos. 9, 11, ¿quiénes son estos datos? Son los mismos datos acá, simplemente que los he ordenado en una tablita. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuánto nos salió nuestra media? Nuestra media nos salió 14. 14. Ahí está la media, 14. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que restar el 9, que está acá, con el 14. Entonces, 9 menos 14 nos sale menos 5. De nuevo, ¿qué se tiene que hacer? Para seguir los pasos, se tiene que restar el 11 que está acá, que es nuestro dato, menos 14. 11 menos 14, menos 3. A ver, uno más. Se tiene que restar el de acá, el 13. Con el 14, 13 menos 14, menos 1. ¿Y por qué lo resto con el 14? Porque esa es la media. Aquí está. Y así es como se hallan los valores de esa columna. Los valores de la columna de acá. Y ahora, a esos valores, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es a esos valores elevarlos al cuadrado. Por ejemplo, tenemos menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25. Tenemos acá menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Aquí tenemos 2. 2 al cuadrado es 4. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es hallar los cuadrados. 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25. Entonces, de esa manera se halla esa última columna. Aquí viene a estar la columna. Esa columna. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Se tiene que hallar la suma de esos valores. Entonces, vamos a hallar la suma de 25, 9, 4, así. Y nos va a salir, o sea, sumamos todo y nos va a salir 104. Y eso es lo que nos sale, 104. Entonces, ¿cómo hallamos la varianza? Entonces, la varianza vendría a ser simplemente esta suma que nos salió 104, lo dividimos entre la cantidad de datos. ¿Se recuerdan cuánto era la cantidad de datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 104 entre 10, 10.4. Y hallamos la varianza. Y ahora, ese es lo que tenemos que hallar, la varianza. Y lo segundo que teníamos que hallar era la desviación estándar. ¿Cómo se halla la desviación estándar? Simplemente se halla con la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuánto nos salió nuestra varianza? 10.4. Entonces acá ponemos nuestro 10.4. La raíz cuadrada de 10.4 nos sale 3.22.
y así se halla la desviación estándar. Y eso vendría a ser todo por el ejercicio práctico del día de hoy.